En los ojos de la reina. Capítulo 22. Inhala, vas a ser reina. Exhala, intentarán matarte. Eso fue lo que me dije una vez que caminé por los pasillos del menester en Lorde, flaqueada por 5 guardias que apresuraban mi paso, que comenzó a disminuir tras sentir que me encontraba a 2 metros de presentarme ante mi nación para ser ascendida al trono. Una mano se deslizó por mi espalda. Era mi abuela, que insistía que acelerara el paso, pero era imposible. Me faltaba aire en los pulmones. Si bien, por los nervios que habitaba dentro mi ser, lo era también por el corsé ajustado a mi figura, y el cual pasaba desapercibido por la ancha banda azul que rodeaba mi cintura. En mi cabello no portaba nada más allá que un arduo cepillado, ya que éste debía estar suelto, pues en minutos una corona se instalaría en mi cabeza. Bien, me dirigió mi abuela por primera vez desde aquel terrible día, envuelto en un asentamiento fugaz, con sus manos unidas en una aceptación, tras ver el terminado de mi arreglo. Con suerte, y hoy los hombres de esta corte olvidarán tus fallas y tomarán el valor requerido para casarse contigo. Me pareció de más querer ganar su gracia o responder ante su agravio, considerando que no hace mucho tiempo consideré su amor una batalla perdida. Se mira resplandeciente el día de hoy, Su Alteza. Damián llegó a serlo bastante afable para otorgarme tal halago antes de salir de la sala del menester. Mi sonrisa de cortesía se dibujó en mi rostro, mientras la vergüenza me recorría por haber tenido que presenciar aquellas pasadas palabras de mi abuela. Sinceramente no me sentí resplandeciente aquel día, sin embargo, aprecié su gesto y la manera de fingir que no había escuchado nada. Y es que desde aquel momento, Damián se convirtió en uno de mis guardias reales personales. Le tenía suma confianza a pesar de que era la persona a la que le mentía más seguido. No sé por qué, pero el que cuidara mi espalda me hizo sentir segura, pues el temor me abordaba el cuerpo entero. Apenas si conseguí salir de la habitación sin tropezarme. Levanté la pesada falda que se asemejaba al de una novia, y en cierto punto era de esa forma, pues aquel día me casaba con Victoria. Ellos serían míos, así como yo suya, aunque ninguno de los dos lo deseáramos. No estoy lista para esto, le confesé a Magnolia todavía en el palacio, minutos de subirme al jet. Yo, ¿cómo se supone que debo cuidar de Victoria? ¿Cómo? Mientras avanzaba por el corredor del menester no dejé de repetirme que aquello no debió terminar de esa manera. Mi padre no debería estar muerto. Y de haber sabido yo. Temo que ya no tenía caso pensarlo, pues hubiera es una palabra inexistente. El hubiera es un sueño, un recordatorio y atormentador que nos decía que nuestras elecciones fueron erróneas y que no podíamos cambiarlas excepto cargar con ello. Solo me restaba seguir adelante y aceptar lo que vendría. Y es que pese que poseía la edad para ser considerada una adulta, 17 ciclos parecían ser muy prematuros, considerando que dentro de mi educación, el regir esta nación jamás fue una contemplación, convirtiéndome no solo en la primera mujer reinante, sino en la gobernante más joven en Victoria, robando aquel trofeo al Herodentamos, hijo noveno de Victoria con 19 ciclos. Su gobierno había sido un desastre la primera década, pero no se preocupó en mejorar los daños hechos tiempo después, puesto que por él, las leyes a los seguidores fueron escasas y descuidadas y ahora pagaban el precio con el olvido, o por lo menos eso contaban los libros. Me pregunté qué dirían estos algún día de mí. Quizás dirían que fui la primera mujer en reinar esta nación, o la reinante más joven, o pudiera que tal vez las líneas contaran como fui la última tamo sobreviviente que gobernó en Victoria antes de que los rebeldes destruyeran la corona, y mi corto reinado antes de ser incautada y ejecutada por su propio pueblo. Sí, todas esas posibilidades podían ser escritas en libros y cada una me atormentaba más que la anterior. Lamento conocernos de esta forma, reina de Victoria. Una voz masculina asaltó el silencio minutos antes de que me destinara al estrado a tomar mis votos. El ser nombrada de esa forma por primera vez, pese que la coronación todavía no se efectuara, provocó un vacío en mi estómago. Al girar para observar al portador de esa voz, me percaté con asombro de quién trataba. Créame que lo lamento más yo, rey Austria, llegué a olvidar que el regente de libertad solía asistir, ya fuera por cortesía o morbo, al ascenso de un rey o en este caso de una reina. Para ser sincera, no esperaba su presencia aquel día. Pudiera que Bacrec Austria fuera en el pasado un aliado de Victoria cuando mi abuelo reinó, pero durante el de mi padre todo trato cercano se disolvió, manteniendo todo en términos de respeto mutuo.
Tal vez esperaba un nuevo inicio de tratados ahora que tomaba el mando de la nación. Temo que era muy pronto para plantearlo. Su padre fue un hombre asertivo, me hundí en el recuerdo de verlo caer entre mis brazos inconsciente. Mire que darse el tiempo de conceder que su hija fuera la única reinante y regente de Victoria fue muy astuto de su parte. Su nación no obtuvo nada más que una reina con su consorte. No habrá rey en esta nación si es a lo que se refiere. Estoy muy segura de que todos los presentes en este recinto lo saben. Debía agradecerle a mi padre por haberme protegido de tal forma. Libertad y Victoria, se acercó con pasos suaves y elegantes a mí. Es lo que obtuvimos después de que la guerra devastara el viejo mundo, pero de eso ya casi 800 siglos. Las personas olvidan, reina Ofelia y más las de poder. Toda esta gente, incluso la mía, espera ciertas cosas de usted y mi consejo es, no lo haga. Sea justo lo que ellos no esperan que sea. No permita que encuentren su debilidad. Su consejo me tomó por sorpresa, lo que evidentemente provocó que ambos compartiéramos una mirada profunda deseando adivinar la clase de personas que éramos, pero temo que ninguno lo averiguó. Su deslumbrante corona en detalles naranjas y dorados, honraban los colores de su nación. Destellaron por el pasillo sobre los rayos solares que ingresaban sobre los cristales de los amplios ventanales del menester del corredor privado donde nos aposábamos. Sus rojos ojos como cuencas de rubíes y mirada regia me invadieron. Su pulcro traje en blanco y dorado lo hacían ver intimidante y poderoso a pesar de que debía tener 15 ciclos más de la tenida por mi padre. Gracias, respondí y el rey Austria solo asentó con un movimiento en la cabeza que regresé para después otorgar media vuelta junto con su docena de guardias revestidos en blanco y naranja encapuchados del rostro, y se desvaneció entre los pasillos, pues no se quedaría al bullicio de la ciudad. Hoy postro ante ustedes, la corona. La voz del gran primer menester resonó en el más que vasto recinto legislativo y parlamentario una vez que el artilugio se colocó sobre mi cabeza. Muestren su respeto, devoción y lealtad absoluta ante nuestra reina, hija 28ª, Ofelia Tamos Jacobi, nacida de Victoria, gobernante y regente de la capital y sus 5 gobiernos. Todos uno. Todos fuertes. Todos uno. Todos fuertes. Respondió la multitud como signo de su voto hacia mí, pero, aunque mis ojos se centraron en la sincera mirada de Micaela o la cálida sonrisa del siempre tardío Iriden Marven, supe bien que no podía salir una mentira más grande de las bocas de los presentes e incluso de la mía. Y es que la verdad era que no estaba preparada para gobernarlos. Mi adiestramiento acerca de ello apenas si podía definirse como precario. Y eso era algo que tanto mi gente como yo sabíamos, aunque de algo podía estar segura, y eso era que de haber permitido ceder el mandato hasta que yo fuera lo bastante madura para asumir el trono, tal como Octavius lo planeaba, no me lo hubieran devuelto nunca. Habrían encontrado una manera de arrebatármelo, casarme con alguien que pudiera reinar en mi lugar, reduciendo mi presencia a nada más que un accesorio, por lo que no me quedó más que aceptar el destino que por sangre me pertenecía. Y es que las leyes en Victoria eran deficientes en lo que se referían de un heredero al otro, siendo que todavía recordaba las líneas tan claras como la primera vez que las leí. El heredero elegido por el rey para la corona, solo podrá ser un hijo Tamos nacido de la reina. Lo que daba la oportunidad del caso en que existiera más de un candidato al trono, el rey como menester eligieran otorgando la prioridad a Benjamín, Dante y al último yo, aunque al ser la única Tamos sobreviviente, y con la mayoría de edad obtenida me convertí en la absoluta poseedora al trono. Y mientras avanzaba por los largos escalones que se direccionaban en la explanada como la tradición señalaba, vislumbré a las afueras del rejado a la gente, mi gente. No lo hubiera definido exactamente como una aclamación, pero el tumulto se alargaba más allá de la vista que deseaba ver una reina que jamás esperaron que lo fuera, porque la muerte de mi padre fue sin duda un duro golpe para una población que parecía quererle, a comparación de la débil hija que siempre fue una especie de sombra y duda, que no me miraron hasta que me convertí en su regente. Y mientras observaba el panorama, no pude evitar bordear el sitio donde el anillo familiar real rodeaba mi dedo. Un poco perturbador saber que un par de días atrás yacía en el de mi padre. Me quedaba a la perfección como si siempre me hubiera pertenecido. La rapidez en la que el rey Claudio había sido reemplazado para darme paso a reinar un pueblo que me consideraba, prácticamente una seguidora con sangre real, me agobió. De alguna forma eso debía recordarme a mi padre, sin embargo, no sucedió,
porque al mirarlo en mi dedo solo conseguí ver al Parlamento y menester, con las leyes retrógradas que mi padre alguna vez intentó abolir tantas veces, con un poder que dudaba que yo poseyera. Me asqueó pensar que tal vez ese día permaneció a mi lado mi enemigo. No contemplaba en qué parte del plan de él o ella me encontraba. Sin embargo, matarme era sin duda el siguiente objetivo. Ya todo terminó, dijo Magnolia una vez que ingresamos al jet. No, respondí con la vista a la ciudad. Esto apenas comenzó. Mi habitación había cambiado. Ya no era más una princesa, y ya que la de mi padre era intocable, elegí la de mi madre, la reina Karina Jacobi. Después de todo, ella nunca durmió en esa alcoba, pues su sitio siempre fue con la de su rey, mi padre. Ambos eran felices, sé que lo eran, fui testigo de ello, aunque mi nacimiento tuvo que ver la forma en la que miraron al mundo, pues cuando tuvieron una hija débil, abrieron su visión a los seguidores, y a brindarles compasión e igualdad. Esa era la misma visión que tenía Ben para su reinado. Ellos debieron verlo por igual y eso mismo los llevó a su tumba. Abrieron su corazón y ese fue su error, su debilidad, pues mi familia entera estaba muerta por ello. Deseaba encontrar a los culpables y vengarme. La idea de torturarlos hasta que me suplicaran morir no me disgustaba, pues sin remordimiento alguno se los negaría solo para que continuaran sufriendo. Existen cosas peores que la muerte y yo se las daría. En ese momento, comprendí que debía ser para el pueblo y menester, la reina joven y débil. Para Damián y soldados, la princesa valiente e idealista, y para Ron y Magnolia, la Ofelia amable de buen corazón que conocieron hace siglos. Sin embargo, ninguna de ellas era yo. Era extraño que me sintiera más alguien que no era. Ana Robles, sí, era justo como me sentía. Mi mentira me había superado a tal grado que se convirtió en mi realidad, siendo que Ana junto con Vance y los desertores encontrarían la verdad, y su recompensa sería el otorgarle una nación donde los fuertes y seguidores se eliminaran para ser todos iguales, todos uno. Los primeros días son los más duros de soportar. Requirió tanto de mí comenzar a salir de la cama, vestirme, retomar el sabor a la comida e interesarme por mi alrededor hasta que finalmente, después de una semana, me puse en pie para hacer que valiera la pena todo el camino perdido. Mis guardias ya no eran más Agustín ni Roland, pues una reina debía ser protegida por la Guardia Negra Real. Aquella que anteriormente era de mi padre. En realidad, no tuve mucho para lamentarme, pues una pila de pendientes se acumulaba con cada día que pasaba, pues el tiempo no perdonaba y el mundo giraba al igual que los problemas se apilaban en la nación esperando mi resolución. Recordé aquella plática con mi padre acerca de los 5 unos que ganaba un real. En ese entonces me dijo el triunfo que había representado para el que el menester y parlamento, así como los gobernadores, aceptaran aquel salario, considerando que para ellos eso era una pérdida de recurso presupuestal. Ahora multiplica esa cantidad por miles. Debí renunciar a las propiedades que teníamos en todos los gobiernos para recaudar la cantidad del primer ciclo. Los siguientes fueron más venideros, pero no fue sencillo. Gobernar no lo es y ahora algún día deberás averiguarlo. ¿Cuánta razón tenía mi padre? Yo solo reclamé aquel día, pero la historia detrás de esa cantidad era mayor a la supuesta, y tristemente ahora le comprendía, porque era turno de que juzgaran cada decisión que tomara. Tras terminar mi merienda y labores de mi nuevo título, caminé cerca de la cocina en busca de Damián, mi única compañía, pero me topé con Joan, el niño que tiempo atrás me ofreció unos caramelos deliciosos. Me observó un par de segundos, antes de contemplar a uno de mis guardias y estremecerse, pasó a ocultarse detrás de la pared del cuarto de cocina. Aléjense, les ordené a mis guardias lo cual hicieron de inmediato. Después, me acerqué al niño. ¿Por qué les temes a ellos sino a mí? Ellos no son amables, exclamó. Siempre nos miran furiosos con esos ojos rojos de demonios, pero los suyos son muy bellos, mi reina. Usted no es una fuerte, ¿o sí? No supe qué responder. De cierto modo me disgustaba que les llamaran demonios, siendo que al fin y al cabo, yo crecí con ellos y conozco el lado bueno de los fuertes como lo era mi familia, Micaela o incluso los hermanos Marvin. Lamentaba que mis empleados no pudieran verlos del mismo modo que yo, aunque también entendía que ellos se habían ganado ser llamados de esa forma, con su superioridad de poder. ¿Sabes la historia del por qué sus ojos son así? Joan negó con la cabeza,
pero me miró ansioso de saberlo. Bien, te la contaré. Hace casi 1000 ciclos, la Segunda Era o el Viejo Mundo como le llamamos, estaba envuelto en una sangrienta y fatal guerra sin misericordia alguna entre los 9 reinos existentes. Ellos destruían cualquier cosa o persona que se les pusiera enfrente por tener un pedazo más de tierra. Fue entonces, aún no se sabe con precisión, pero un virus mortal y altamente contagioso arrasó con el 97% de la población mundial, y no solo con eso, sino con cada ser viviente del mundo. Animales, plantas, todo fue infestado llevando al borde el fin de los días. Algunos dicen que el virus fue creado por nuestros antepasados para ganar tiempo y tierras en la guerra, pero nunca imaginaron que fuera más fuerte de lo que pensaban, y terminaron contagiándose a sí mismos, aunque, puntualicé con mi dedo. Existe otra versión y a la cual me inclino más y es que fue que la misma naturaleza, cansada de que destruyeran más de lo que construían, lo creó haciéndolos morir en poco menos de un día. El virus fue sumamente veloz. Corría por su torrente sanguíneo de tal forma que producía más sangre que la que un cuerpo podía almacenar. Pasaba por cada órgano haciéndolo trabajar, el agotamiento pronto del portador lo invadía, y una vez que las venas podían verse saltadas en todo el cuerpo, saturadas de sangre, estos comenzaban a escupirla por la boca, nariz e incluso los oídos. Su cuerpo era capaz de expulsar tal líquido carmín, hasta que los ojos se tornaban rojos, signos de que la enfermedad había llegado a su cerebro. Esa era conocida como la etapa final donde la mente se apagaría y atraería los recuerdos o pesadillas más temibles al final de su vida, aunque unos cuantos, y solo unos cuantos, despertaron. Sus cuerpos habían sobrevivido, se adaptaron y gobernaron tal enfermedad que ahora poseían en la sangre lo que les permitía poder atacar rápidamente cualquier enfermedad, sus heridas sanaban también con mayor velocidad, y su fuerza era sobrenatural. Toda esa habilidad se les ofreció por el módico pago de unos ojos que reflejaban el tipo de poder que poseían. Para ese momento Joan se encontraba tragando saliva, fascinado y aterrado por igual. Pero el virus fue pasajero y momentáneo, aunque lo suficiente poderoso para acabar con casi todos ellos. Los animales murieron, y otros más mutaron tal como los humanos, al igual que los árboles dejaron de ser verdes para tornarse naranjas, rojos y rosados como el césped por igual. 5 naciones completas quedaron en estado extinto, y 4 de pie que se unieron en 2 fracciones cansadas de pelear otro segundo más, dando inicio a los nuevos humanos fuertes que con sudor y esfuerzo de sus propias manos, repartieron las tierras por igual para así, construir las naciones de victoria y libertad, comenzando de nuevo con la poca población que no se infectó y que decidieron seguirlos. De ahí nuestros nombres, querido Joan. Así que si la infección volviera a nacer, ten en mente que esos ojos rojos serán quienes nos cuiden, nos salven y lo reconstruyan todo de nuevo, ¿de acuerdo? Joan solo asintió con la cabeza, sorprendido de la historia que le relaté. Atormentando a niños con historias será su primer mandato, ¿Su Majestad? Escuché la voz de Damián mientras su mano rozó el cabello de Joan y éste le sonrió con entusiasmo. Por alguna extraña razón no le temía, no a él. Hay caramelos en la cocina, Joan. ¿Por qué no vas antes de que no te dejen ni uno? El niño ofreció saltitos con felicidad y le veo alejarse no sin antes reverenciarme. Buenos días, reina Thamos. Buenos días, señor Damián, me agradaba que mantuviera el Thamos al nombrarme. ¿Caramelos? ¿Así es como se gana a la gente de las cocinas? Descuide, sus corazones siempre le pertenecerán a usted y sus adulaciones a los postres. Nadie en este palacio adula tanto los postres como yo, ha de saber. He escuchado historias sobre eso allá adentro. ¿Solo va a las cocinas para oír de mí, señor Damián? Temo que es el precio por permitirme desayunar en la barra, pero dígame, ¿su visita a las cocinas es por mí o por algún bocadillo? Por favor, no se dé tanta importancia. Un bocadillo, claro está, una fugaz sonrisa que no termina de ceder del todo me invade, aunque fue lo más cercano que estuve a sentir felicidad, ante aquel coqueteo que no conseguí ver en su momento. Me preguntaba, no. Respiré con nervios por mi tartamudeo y la poblada ceja de mi acompañante se elevó. Reformulé de nuevo la cuestión para sonar tal como una reina lo haría. Comenzaré a entrenar de nuevo en el bloque desde mañana a las 7:30 por si es que en algún momento de nuestro itinerario no me encuentra. En ese caso, debe ser una suerte que yo yazca en el sitio desde las 7.
Supongo que nos hemos de ver allá. Supongo, sí. Ambos nos miramos con la certeza de al menos tener algo y alguien constante en nuestras vidas.